Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de extractos que la verdad nos transportan a un lugar y a un momento de cambio radical. Sí, nos vamos a Kingsbridge, en Inglaterra, justo a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Exacto. Y es una época que lo tiene todo. El humo de las primeras fábricas empieza a competir con la niebla de los campos y el eco de la guillotina en Francia resuena hasta en los pubs ingleses. Es una verdadera encrucijada, sí. Por un lado tienes una sociedad anclada en una estructura de clases casi feudal, donde la tierra lo es todo. Claro. Pero sobre esa estructura están a punto de chocar dos meteoritos. Primero, la revolución industrial, que cambiará cómo se trabaja y se vive. Y segundo, la Revolución Francesa, que cambiará cómo se piensa. Justo. Y esa es un poco nuestra misión hoy, ver cómo estas grandes fuerzas históricas no son solo conceptos en un libro de texto. Queremos explorar cómo se vivieron en el día a día. Claro, cómo afectaron a la gente de Kingsbridge. A todos, desde el terrateniente más rico hasta la hilandera más pobre. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, porque lo fascinante de estos fragmentos es que conectan los grandes titulares de la historia con las vidas personales. Vamos a ver la lucha por la supervivencia, la búsqueda de justicia y cómo las relaciones más íntimas, se entrelazan con el destino de una nación entera. Para empezar a entender ese mundo, los extractos nos sitúan en un lugar muy concreto. Un campo de nabos. Un campo de nabos, sí. Un jornalero, Harry, acaba de sufrir un accidente terrible. Y supervisando la escena, de muy mala gana, está Will Riddick, el hijo del terrateniente, con su casaca azul, sus botas relucientes. La imagen es potentísima, nos lo dice casi todo. No es solo la diferencia en la ropa, es la actitud. Totalmente. Will Riddick siente que estar allí, con los trabajadores, está por debajo de él. La distancia no es solo económica, es un abismo cultural y social. Y lo que me parece más interesante es cómo los textos usan el propio paisaje para visualizar esa división. ¿A qué te refieres con eso? Pues mientras llevan al malherido Harry a casa, su esposa, Sal, mira a su alrededor y recuerda un mundo que ya no existe. Un mundo con menos vallas, menos setos. Exacto, con más tierras comunales. Ahora todos son dominios privados, cercados. El paisaje mismo se ha parcelado, reflejando cómo la sociedad se ha dividido y privatizado. La tierra ya no es de todos, pertenece a unos pocos. Es una metáfora visual muy potente. La propiedad de la tierra dibuja las fronteras entre las personas, y esa frontera se ve también en sus casas, ¿no? La descripción del hogar de Sally y Harry es desoladora. Completamente. Es una única estancia con suelo de tierra y jergones de paja, un espacio para vivir, dormir y comer todo junto. Y ahora contrastamos eso con la casa soleriega a la que envían a su hijo Kit a servir. Claro, ahí la arquitectura es una lección de jerarquía. Desde luego, están las zonas nobles con sus alfombras, sus cuadros, y luego la zona de servicio que se describe como descuidada, sin adornos. Y el detalle de la puerta trasera específica para los sirvientes. Eso es. La casa misma te dice constantemente cuál es tu lugar. Exacto. La arquitectura refuerza la clase social. Pero si la arquitectura es el muro, la ley es el cimiento de esa división. Hay un momento más adelante en que Sal, desesperada, ataca a Will Riddick. Sí, y aquí vemos el sistema en toda su crudeza. El terrateniente, agredido, Riddick, es también el juez de paz que va a juzgarla. Es una locura. Es ser juez y parte, literalmente. Sal teme que la condenen a los azotes con el gato de 9 colas. ¡Qué brutalidad! Es que te deja claro que el sistema no se andaba con chiquitas a la hora de defenderse. Para nada. Es una justicia de clase. El castigo no solo busca infligir dolor, sino también humillación pública. Es un mecanismo de control social diseñado para mantener a cada uno en su sitio. Y esto plantea la gran pregunta. Con un sistema tan arraigado y defendido con tanta violencia, ¿es posible el cambio? Buena pregunta. Porque en esta sociedad tan rígidamente dividida, los estratos nos muestran cómo de repente empiezan a entrar dos elementos explosivos: nueva tecnología y nuevas ideas políticas. Empecemos por la tecnología. Nos presentan a Amos Barrowfield. Un pañore metodista con un problema muy práctico. Un cuello de botella, como diríamos hoy. Sí. Sus tejedores producen tela más rápido de lo que sus hilanderas pueden producir hilo. Necesita más hilo. Y la solución que encuentra, va a cambiarlo todo. La hiladora Jenny. Esa es.
La descripción es muy vívida. Una máquina de madera del tamaño de una mesa, operada por una mujer que hace girar una gran rueda. Pero hay un detalle que a mí me impactó, y es el del niño que trabaja con ella. Sí, es un detalle clave y terrible. La máquina hila 8 usos a la vez, multiplica la productividad. Claro. Y es el niño el que tiene que meterse debajo de la maquinaria en funcionamiento para repararlos. ¿Por qué un niño? Porque es lo bastante pequeño para caber. Se les paga por pieza, no por hora, así que no se puede parar la máquina. Es la eficiencia industrial naciendo de una forma brutalmente humana. Es una imagen que lo resume todo. Esta máquina, esta innovación, ¿qué significó realmente para la gente de Kingsbridge? Fue un arma de doble filo. Para Amos, el empresario, es la promesa de prosperidad, la solución a su problema. ¿Pero para los hilanderos tradicionales? Para ellos, los que trabajaban en sus casas, es una amenaza mortal a su forma de vida. Y este es el arquetipo de toda disrupción tecnológica. No es solo una máquina, es un rediseño completo de la sociedad. Vaya, es que vemos el mismo pánico y la misma promesa hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo. Exacto. La historia de Kingsbridge nos muestra que estos miedos, esta tensión entre progreso y dislocación, no son para nada nuevos. Y mientras las máquinas están reescribiendo las reglas del trabajo, las ideas que llegan de Francia quieren reescribir las reglas del poder. La Revolución Francesa está en boca de todos. Y divide a la gente profundamente. Para algunos, como el terrateniente Ornbin, es una masacre sin sentido, un caos sangriento. Claro. Para otros es el amanecer de la libertad, la prueba de que el cambio es posible. Los personajes lo debaten acaloradamente. Se menciona que los revolucionarios en Inglaterra no asaltan prisiones, sino que escriben panfletos y cartas a los periódicos. O sea que la batalla, al principio, es una batalla de ideas. Ahí está la clave. Entonces, esta gente, con nuevas ideas, ¿cómo se organiza? ¿Se queda solo en charlas de taberna o la cosa va más allá? Va mucho más allá. Y nace de una idea sorprendentemente sencilla de Sal, la esposa del jornalero. De Sal, sí, de ella, dice algo como deberíamos estar estudiando y aprendiendo. De ahí surge la sociedad socrática, un grupo que se reúne para leer y debatir. Empiezan con la Biblia, pero pronto pasan a discutir sobre la reforma del Parlamento y los derechos del hombre. Y me imagino que al poder establecido eso no le hizo ninguna gracia. Ninguna. Lo ven como una amenaza directa. La respuesta es la represión pura y dura. Claro. El impresor del pueblo, Jeremiah Hiscock, es detenido por imprimir uno de sus panfletos. Es juzgado y sentenciado a ser azotado en público. 50 latigazos. Qué fuerte. Es un mensaje brutal. Es decir, el poder le tenía más miedo a un panfleto que a un motín. Exactamente. A la idea más que a la violencia física, porque un motín se puede aplastar, pero una idea, una vez que se siembra en la mente de la gente, es mucho más difícil de controlar. El castigo a Hiscock es un aviso para todos. Pensar puede ser muy peligroso. Tenemos entonces una caldera a punto de estallar. Tensiones de clase, miedo a las máquinas, ideas revolucionarias reprimidas con violencia. ¿Qué pasa cuando a todo eso le sumas una guerra total contra la Francia de Napoleón? Pues que la caldera explota y las vidas de todos se ven arrastradas por la corriente. La milicia de Shearing se moviliza y la guerra lo cambia todo. Y el personaje que mejor encarna esta transformación es Kit, el hijo de Sal, ¿no? Sin duda. Su trayectoria es un microcosmos de la época. Lo vemos pasar de niño sirviente en la casa solariega, a trabajador en la nueva fábrica de Amos y finalmente a capitán del ejército británico. Un ascenso social impensable en tiempos de paz. Totalmente. Y me llama la atención que los extractos no nos muestran la guerra como algo heroico o glorioso, sino todo lo contrario. Hay una carta de un soldado, Freddy Keynes, desde España, que es tremenda. Sí, la guerra se presenta sin adornos, muy cruda. Esa carta habla de montañas de cadáveres y trincheras llenas de sangre. Uf. Pero el detalle más increíblemente humano es cuando describe haber visto a su comandante, el futuro duque de Wellington, llorando desconsoladamente tras una batalla especialmente sangrienta. Vaya. Desmitifica por completo la figura del gran general invencible y nos muestra el coste emocional del conflicto. Y todo culmina en la batalla de Waterloo. De nuevo, no la vemos desde el puesto de mando de un general, sino a través de los ojos de Sal. Sí, que está allí como mujer de campamento, siguiendo al ejército. ¿Y su experiencia del día después? Su experiencia es una de las descripciones más potentes. El campo cubierto por miles y miles de muertos y heridos de ambos bandos. El olor, el sonido de los lamentos. Es una visión infernal. ¿Y en lugar de huir horrorizada, se queda?
Se pasa horas llevando agua a los moribundos, ya sean ingleses, franceses o prusianos. Es un acto de compasión que trasciende la nacionalidad y el uniforme. Y en medio de toda esa desolación y esa humanidad, ocurre algo que parece imposible, un momento que une todos los hilos de los que hemos estado hablando. Ocurre algo extraordinario. Jarge, el padrastro de Kit, un simple trabajador de Kingsbridge, ve que Joe Hornbeam, el nieto del concejal Hornbeam, Su enemigo de clase, el hombre que representa todo lo que les oprime, bueno, pues ve que está a punto de ser abatido. Y sin dudarlo, Jarge se interpone y recibe la bala destinada a Joe, muriendo para salvarle la vida. es increíble. El hombre más humilde sacrificándose por el nieto de su mayor opresor. Es el momento en que todas las divisiones sociales que hemos estado comentando se vienen abajo. Frente a la muerte, en el barro de Waterloo, ya no hay terratenientes y jornaleros. Solo personas. Solo personas. Es un acto de humanidad pura que sucede en el lugar más inhumano posible. La lealtad a otro ser humano supera, aunque sea por un instante, la división de clases. Hemos hablado de estas grandes fuerzas, la clase, la tecnología, la guerra, pero al final la historia la vive gente de carne y hueso. Cómo navegan sus vidas personales, sus amores y sus creencias en medio de todo este caos. Ahí es donde se ve la verdadera resiliencia. Tomemos a Amos, el pañero. Su fe es una fuerza motriz. Es metodista y hay que entender el choque que eso suponía. Claro, no era la iglesia oficial. Pero nada, la iglesia anglicana era la iglesia del establishment, de la jerarquía, de los terratenientes. El metodismo era una fe mucho más personal, austera, a menudo de las clases trabajadoras. O sea que ser metodista ya era casi una declaración de principios en sí misma. Enredo, dividido entre dos mujeres muy distintas. Y hablando de desafíos, las mujeres en estos extratos son cualquier cosa menos pasivas. Toman las riendas de su destino de una forma impresionante para la época. Absolutamente. No son espectadoras. Él sí, por ejemplo, una mujer de buena familia decide fundar una escuela para los niños pobres. Enfrentándose a su propio padre, que es el obispo. Nada menos. Él le dice que educar a los pobres es un error, que les llena la cabeza de ideas y les hace sentirse infelices con el lugar que les ha tocado en la vida. Pero a ella no le importa. Es una forma de rebelión silenciosa, pero muy poderosa. Y luego está el caso de Arabella, la esposa del obispo. Sí. Una vida que desde fuera parece un cliché de la época, un matrimonio de conveniencia sin amor, pero ella encuentra una salida totalmente inesperada, ¿verdad? Sí. Encuentra la felicidad en un lugar impensable. Tiene una relación secreta y tardía con Spade. Un tejedor. Un tejedor, un hombre mayor que ella, de una clase social muy inferior y, para colmo, un reformista radical. Su relación desafía todas y cada una de las convenciones de su tiempo: clase, edad, política, religión. Es un pequeño acto de libertad personal en un mundo que no permite ninguna. Pero si hay un arco de personaje que lo resume todo, que encarna esa lucha por la dignidad y la autonomía, es el de Sal, sin duda. Su evolución es asombrosa. La conocemos como una víctima casi total de las circunstancias. Su marido queda lisiado, pierde su hogar, casi pierde a su hijo, pero se niega a ser definida por la tragedia. Para nada. Ayuda a fundar la sociedad socrática, se convierte en una líder en su comunidad y finalmente, contra todo pronóstico, logra la independencia económica abriendo su propia tienda. Hay una escena fantástica casi al final que, para mí, simboliza todo su viaje. Decide que quiere aprender a tocar las campanas de la iglesia. Algo que tradicionalmente estaba reservado a los hombres. Claro, y uno de los campaneros se lo dice directamente. Las mujeres no pueden tocar una campana. Esa prohibición, esa norma no escrita, en lugar de disuadirla, la espolea, se convierte en un reto personal, se convierte en un acto de autoafirmación. Es su manera de decir, es superando la pobreza, la injusticia, la guerra. No voy a dejar que una estúpida costumbre me diga lo que puedo o no puedo hacer. Es un final perfecto para su arco. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos viajado a una época de transformación radical, vista no desde los palacios o los parlamentos, sino desde los campos embarrados, las fábricas ruidosas y los campos de batalla de Kingsbridge. Sí. Hemos visto cómo una máquina puede redibujar un pueblo, cómo una idea en un panfleto puede ser más temida que un arma, y cómo en medio del mayor de los caos la gente corriente sigue luchando, amando y buscando un futuro mejor. Y nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Estos fragmentos detallan una lucha constante entre las fuerzas del progreso, tecnológico, social, político, y las fuerzas del control que intentan desesperadamente mantener el status quo. ¿Sí?
y te hace cuestionar, a ver, ¿de dónde viene el cambio real? ¿Viene de las grandes leyes, las grandes batallas, las grandes revoluciones? ¿O de otro sitio? ¿O nace de los actos más pequeños y persistentes de la gente común? De una mujer que decide, contra la opinión de todos, que los niños pobres merecen una escuela. De un grupo de trabajadores que se reúne en secreto para leer y debatir. O de alguien que simplemente decide, contra toda costumbre, que también tiene derecho a hacer sonar las campanas. Quizá la verdadera transformación, la que perdura, siempre empieza ahí.